bienvenido, señor embajador, compañero embajador. Para nosotros el motivo de cumplir con un deber, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo de llenarnos también de conocimientos que usted seguramente nos va a entregar sobre la realidad de Venezuela, un proceso que sentimos muy cercano, muy propio. Sabemos que es un proceso con sus complicaciones, como todos los procesos democráticos, por la soberanía, por la independencia de los pueblos. Hoy día claramente quienes luchamos por el socialismo, quienes luchamos por una nueva sociedad, entendemos que la lucha por la independencia nacional, por la soberanía, ¿ya?, como en el caso del gobierno de Venezuela, forma parte de esta lucha. Es nuestra lucha. Es por eso que nosotros no hemos dudado nunca, y hoy día menos que nunca, ¿ya?, sobre el carácter solidario que debemos tener y acompañar el proceso. Sabemos que lo que pasa en Venezuela no solamente dice relación con el pueblo venezolano, sino que repercute en nuestras propias realidades, repercute en el estado de ánimo inclusive de los pueblos de América Latina y del mundo. Consideramos que el aporte que ha hecho Venezuela en general a la lucha por la democracia, por la soberanía, ¿ya?, y por la justicia social es muy importante. Aporte que debe seguir sosteniéndose con mucha fuerza. Es claro que deseamos para Venezuela lo mejor. Deseamos una industria poderosa que se desarrolle allí. Deseamos que las contradicciones que tiene con el imperialismo se superen en beneficio de los trabajadores y de los pueblos de Venezuela, que se avance en la construcción de la sociedad nueva, ¿ya? Acompañamos ese proceso y nada, yo lo que tengo que decir nada más que reafirmar el carácter solidario de nuestras organizaciones, del Partido Comunista Chileno, Acción Proletaria, de Unión Patriótica, en fin, con ustedes, compañeros, y escucharlo a usted, porque para eso lo hemos invitado y usted ha ¿cómo se llama?, gentilmente accedido a esto, así que bienvenido. Muchas gracias. En su casa. Bien, Eduardo, a todos los compañeros presentes, incluso los que no están del Partido Comunista Acción Proletaria, agradecido, Eduardo, a ti y a tu equipo por esta oportunidad. Invitación que nosotros decimos que a veces uno aguanta dos pedidas, ¿no?, para cuando uno trata de hacer conocer cosas tan sustantivas sobre esta historia actual, reciente, de lo que nos ocurre a nosotros en Venezuela, del proceso revolucionario, de la tristeza que todavía nos inunda cuando se nos marcha compañero y amigo Hugo Chávez. Todavía nosotros no nos hemos repuesto, pero dentro de esa tristeza, dentro de ese no luto, sino dentro de ese bajón anímico, todo lo contrario, se multiplican nuestras esperanzas y se multiplican nuestros ánimos, nuestra lucha, se multiplica la querencia de un pueblo que definitivamente tomó ese proyecto político de inclusión social, de justicia social, de antiimperialismo recalcitrante, diría incluso, antineoliberal, y vamos camino y vamos andando. Quizás una de las características muy particulares pero muy profundas de este proceso nuestro es que a la fecha de hoy pareciera que ese es un proyecto que ya alcanzó un grado de irreversibilidad. De allí el por qué se persiste tosudamente el imperialismo. Yo no digo imperialismo norteamericano porque sobre eso hay que aclarar algunas cosas y que no es exclusivamente americano. Por cierto, compañeros, hoy es 6 de abril. Yo creo que hoy es un día realmente histórico, por muchas razones, algunas positivas, pero la mayoría negativas. ¿Sabían ustedes que hoy en Lima decenas de estudiantes universitarios
fueron apaleados. Tercer y Mercurio no les dirá esto, por supuesto, ni que les presten. Fueron apaleados y están detenidos. Posiblemente sean enjuiciados porque se atrevieron a salir en una marcha totalmente pacífica. Acá fue la policía peruana la que arremetió contra los estudiantes porque sacaron pancartas pidiendo educación gratuita. Es decir, que por pedir un derecho, y que es una tendencia en el mundo de la educación universitaria gratuita, tenemos lo que está ocurriendo en Lima hoy. Pero más que eso, conocen ustedes lo que ha ocurrido durante todos estos días, pero muy especialmente hoy con el caso del compañero presidente Lula. Hace un par de horas se venció el plazo que le dio el juez curioso que no ha encontrado pruebas, pero sí encontró pruebas contra Temer y no ha podido todavía solicitar un juicio contra el presidente de facto de Brasil. Pero eso está ocurriendo en este momento, la rebeldía de Lula, que debe resaltarnos a nosotros en nuestra mente y en nuestros corazones latinoamericanos, de que esta lucha del progresismo, de la izquierda, no está perdida mientras consigamos en el camino valerosos, valientes, corajudos, forzosos como el compañero Lula, como lo fue en su momento Chávez, como lo fue en su momento, o lo sigue siendo ahora, que está en espíritu de rebeldía también el compañero Rafael Correa, como es la revolución cubana, que está ahí permanente sirviendo como faro y luz, no para que sigamos nosotros ninguno de los parámetros o lo que indica de su propia experiencia, de su propia carne y hueso de la revolución cubana, pero este es un faro que nos dice de que Latinoamérica no está todo perdido, de que este nuevo arremetimiento del neoconservadurismo que se ha impuesto en Brasil, en Paraguay, prácticamente en toda Latinoamérica, porque ya estamos cubiertos por una oleada de empresarios presidentes que, bueno, tienen su propio proyecto, enfrentado por supuesto al proyecto de los países que quieren independencia, que quieren soberanía, que quieren autodeterminación, que quieren inclusión social, que quieren justicia social. Y entre ellos nos incluimos nosotros en Venezuela con este proyecto político. Pero adicionalmente, aparte de lo del compañero Lula, presidente Lula, y lo de los estudiantes en Perú, está ocurriendo lo que sabemos que está ocurriendo en este momento desde esta mañana en Palestina, con el ejército israelita desatado, asesinando a mansalva con francotiradores palestinos que no hacen sino reclamar su justo derecho a su tierra. En fin, tenemos hoy un día cargado de un arremetimiento criminal de la derecha. Pero esto nos debe llevar a muchas conclusiones y a mucho análisis sobre qué podemos nosotros, desde la perspectiva latinoamericana y latinoamericanista, no todos los latinoamericanos somos latinoamericanistas, llevarnos a esto. Pero fíjense qué curiosidad que en Venezuela hoy se aprobó la ley de parto humanizado. Creo que 2 o 3 países en Latinoamérica tienen esta ley. Y hoy, casualmente 6 de abril, mientras está ocurriendo esto, en muchas partes del mundo, que en Venezuela se está aprobando la ley de parto humanizado, también se dio inicio hoy en la mañana al último debate que debe culminar el próximo miércoles, y posiblemente el próximo viernes la Asamblea Nacional Constituyente esté anunciando la ley de equidad salarial, que es un elemento de justicia, de inclusión y de reconocimiento a la equidad de géneros. En eso estamos nosotros. Ya que se me pregunta, cuando Eduardo me propuso venir a hablar sobre la realidad de Venezuela, en Venezuela lo que pasa es que hay una confrontación fuerte, terrible, incluso una confrontación que desde la óptica y la perspectiva de las fuerzas de derecha, las fuerzas conservadoras, han llegado a lo que han llegado, que ustedes saben, a estos momentos críticos, momentos tristes, de un fascismo, un racismo desatado contra todo aquello que es, según ellos, se parezca al chavismo.
Ellos dicen que es porque, por ejemplo, estas personas que fueran quemadas vivas en plaza pública, eso no es sino el despertar de ese espíritu fascista adormecido pero permanente, latente ahí dentro del alma de estos señores. Si les puede decir que tienen alma, ¿no? Esa realidad contrasta con lo que este proyecto, como lo llama el presidente comandante Hugo Chávez, el proyecto bolivariano, contrasta con su propuesta. Y aún así, nosotros no hemos echado para atrás, ni hemos dado un paso atrás, a pesar de las dificultades económicas, a pesar del bloqueo financiero del imperio americano y europeo. No hemos dado un paso atrás todavía. La próxima semana incluso se cierra un ciclo que comenzó con el comandante Chávez en el año 2011, que se propuso que para el 2019 en Venezuela el 100% de los hombres y mujeres en edad jubilable, el 100% deben tener su pensión. Esta semana que viene ya se cierra ese ciclo y vamos a tener a partir de la próxima semana, del viernes de la próxima semana, el 100% de todos los adultos mayores en Venezuela, hombres a los 60 años y mujeres a los 55 años, todos tienen su pensión. Digo yo, los trabajadores, no la clase media, media alta, etcétera, no, todo el numen del trabajador en Venezuela. Ahí hay una confrontación, porque cada vez que se toma una decisión de inclusión social de estas características, de esta profundidad, con esta estructura realmente socialista, por supuesto que chocamos con intereses. Chocamos con intereses que en realidad en gran parte del mundo neoliberal ya se ha atesorado, se ha echado anclas, y que va a ser muy difícil desterrar de países que han adoptado el modelo neoliberal excluyente como su fórmula de vida de convivencia. No solamente eso, esta semana pasada se entregó en Venezuela la vivienda número 2 millones, vivienda de interés social. 2 millones de viviendas son en promedio 8 millones de venezolanos que vivían en condiciones de abandono desde entonces o desde siempre. Todo esto nos dice de que hay un proyecto que ya adquiere prácticamente carácter de irreversibilidad. El pueblo lo asumió, y por eso que a pesar de las dificultades económicas, a pesar del bloqueo, a pesar del ataque norteamericano por múltiples razones, y europeo por múltiples razones que les voy a decantar ahora, aún así este es un proyecto socialista, por lo tanto no puede pararse en medias tintas, ni puede dudar acerca de cuál es el camino. Comenzando porque si hoy día el compañero presidente Nicolás Maduro, que no va a pasar, pero en una hipótesis negada de que la presión y el golpeteo de Estados Unidos sea tal que le obliguen al presidente, que repito no va a pasar, a tomar decisiones que echen atrás alguna de estas o todas estas conquistas sociales que hemos tenido desde el año 1999, tengan la seguridad que el pueblo venezolano le va a reclamar al presidente Maduro que no eche atrás. Ya es una cuestión, ya es una decisión que no corresponde ni siquiera al mismo presidente de la República, ni a ningún liderazgo político. Es una decisión tomada por el pueblo, un pueblo que se concientizó y un pueblo que aprendió a leer política internacional incluso. De manera que esta es una primera realidad. ¿Qué es lo que se juega en Venezuela? Hay una confrontación de los dos modelos. El modelo capitalista que se traga no solamente los recursos naturales, sino que se traga el más valioso de los recursos naturales, que es el recurso humano. Ahí tenemos una confrontación muy fuerte, porque cuando se habla de equidad de género, por ejemplo, ley de igualdad salarial, ahí se atacan elementos fundamentales del neoliberalismo y el capitalismo. El capitalismo, para que el mercado funcione, tiene que dejar a la mujer en un segundo escalón y el hombre en el primero.
Por lo tanto, cuando se aprueba una ley de equidad de género de este tipo, porque en equidad de género son muchas cosas, no solamente salarial, es el derecho a la participación, es el derecho a la misma cantidad de número de empleo en las empresas, en la administración pública, es la misma cantidad de hombres y mujeres en nuestras asambleas nacionales, en los ministerios, etc. De manera que cuando se ataca este asunto, se está atacando fuertemente al capitalismo neoliberal, o al capitalismo. Cuando digo capitalismo incluye el neoliberalismo, más esas otras formas o fórmulas ocultas que no parecen, pero que ahí están, que son los que sirven de base a ese capitalismo. Hay una confrontación de modelos, por ejemplo, el modelo laboral, Eduardo. Sabrás que nosotros bajamos, el presidente Chávez logró una de las últimas leyes que logró aprobar en el año 2012, fue la Ley Orgánica del Trabajo. Entre esos avances que trae esta ley, nosotros bajamos a 35 horas semanales el trabajo, mientras en otros países 45, 48 y 50, etc. Aumentamos la cantidad en 2 días, incluso la cantidad de días de vacaciones. Por supuesto que esto afecta al mercado, esto afecta los intereses y afecta, por supuesto, la chequera del empresario y de la empresa. Pero aún así, en este modelo de régimen laboral nuestro, impide por completo la privatización del fondo de pensiones. En Venezuela el fondo de pensiones siempre fue administrado por el Estado. Cuando Chávez llega, establece la coadministración entre el Estado y los trabajadores. Los empresarios quisieron entrar y Chávez le dijo: no, ustedes tienen 100 años administrando los recursos de este país, por lo tanto ya vuestro tiempo pasó. Y así quedaron. En esa ley se prohíbe, por ejemplo, las administradoras de fondos de pensiones, porque déjenme decirle que en el año 97 era presidente Rafael Caldera y tenía como ministro a un sujeto muy particular, ¿no? Teodoro Peskov. Y Teodoro Peskov, converso, ¿no? Hoy en día nosotros no tenemos duda de que Teodoro Peskov siempre fue un capitalista asociado de la CIA, etcétera, que logró infiltrarse como comunista y escribió un libro, paseó por Europa, etcétera, y supuestamente estuvo en la guerrilla, aunque a mí un guerrillero cuando estaba en Venezuela como Ali Rodríguez me dio una vez, yo nunca lo vi en la guerrilla, nunca lo vi, he sacado fotos con fusiles, etcétera, tal. Bueno, Rafael Caldera privatizó el fondo de pensiones en el año 97 y comenzaron los primeros asomos en Venezuela de las famosas AFP. ¿Quién llevó a Venezuela ese modelo o intentó imponerlo? Se lo llevó el inventor del CAE acá, que estuvo exiliado en Venezuela, ex ministro del compañero Allende. Llegó a Venezuela sin dinero y cuando regresó, años después, llegó forrado, como dicen ustedes, en billetes. Este señor con su maletín en el año 97 desapareció porque el régimen de Caldera era un régimen totalmente no liberal. Aprovecharon y entonces fue un banquero, dueño de un periódico acá también, y montó su banco en Venezuela también. ¿Por qué ese banquero se fue con ese banco? Repito, está Teodoro Peskov, neoliberal, como ministro de Planificación Económica, y ese banco se instala en Venezuela, el banco chileno. Se fue por una razón, o por varias razones. Primero, porque en Venezuela no había la experiencia de la AFP. Los banqueros venezolanos, ladrones como todo banquero, no sabían de AFP. Los banqueros venezolanos no sabían de CAE, el crédito económico del Estado. Ese banquero chileno fue allá para apoderarse, hasta que otros bancos chilenos llegaran. Él se fue a la carrera, montó su banco, etcétera, y tal. Año 97. Pero de repente aparece en el año 97 un hombre llamando a Caldera y diciéndole: presidente Caldera, yo voy a ganar las elecciones el próximo año. Yo le pido que detenga, que siga usted en la construcción del edificio neoliberal, porque yo le voy a derribar todo. Y miren que Caldera le hizo caso y paró. Sin embargo,
y habían privatizado el fondo de pensiones, le habían confiscado las prestaciones sociales a los trabajadores. Ese hombre era Chávez, que al año siguiente efectivamente ganó las elecciones, regresó todo a como estaba, mejorándolo incluso. Con la nueva ley orgánica del trabajo, o de las relaciones laborales, nosotros hemos dado un paso monumental hacia la concreción de un sistema de justicia, de un sistema de inclusión, de un sistema de respeto a la condición humana del trabajador. Porque al fin y al cabo, en todos los países, en todos los colectivos, en toda la sociedad, lo que cuenta es el trabajo. Entonces en Venezuela lo que se está dando también, entre múltiples y muchas dimensiones de desencuentro, encontronazo y confrontación en la calle, también en el discurso, en el hecho concreto, lo que se trata de una confrontación entre el capital y el trabajo, vívido y claramente. Quien no quiere, hay unas consideraciones que deberíamos hacer sobre esto, ¿no? Entender Venezuela como entender Latinoamérica. Cualquier analista que intente interpretar estas realidades, estas duras realidades de hoy en Latinoamérica, que no tome en consideración el papel de los Estados Unidos como promotor de una corriente que va en contra del mismo espíritu latinoamericano, está faltando a la honestidad, está faltando a la verdad. Eso que nos venden Clarín el malo, el de Buenos Aires, el grupo El País, el diario El País, La Tercera, el Mercurio, Tele 13 y no sé qué, tantas cosas y tal que nos venden de que nosotros estamos en Latinoamérica como estamos porque no somos avanzados, no somos tecnócratas, no vamos a la luna, no inventamos bombas atómicas, etc. No. Aquí la verdad es que el atraso de Latinoamérica, el atraso en el desarrollo según nuestros propios parámetros, no ese modelo de desarrollo que trata de imponerse desde el norte, y eso es un gran tema de discusión también, de debate. En lo que estamos en Latinoamérica es buscando salida a el sufrimiento, porque cómo cuesta en Latinoamérica, en todos nuestros países, bregar y fajarse con un patrón. Y cómo nos cuesta el asunto de la educación, y cómo nos cuesta el asunto de la salud, y cómo nos cuesta el acceso a la vivienda, y cómo nos cuesta incluso tener un transporte público decente. Esas cosas que son nimias hoy en día en el mundo industrializado, se nos niega en Latinoamérica. Entonces, esas son nuestras luchas. No es una lucha por la tecnología para ir a la luna, no. Es la lucha por entender que somos seres humanos y que somos capaces también de enfrentar y de desarrollar proyectos y modelos capaces, repito, de enfrentar a lo que nos propone el capitalismo en todas sus formas, incluyendo el capitalismo neoliberal. Esa es una primera confrontación. La otra confrontación que está claramente diagramada en esta lucha que proponemos desde Venezuela, es la lucha, la pelea diaria que nosotros tenemos, incluso a la defensiva, por el manejo, por ejemplo, de nuestros recursos naturales, entre ellos el petróleo. Venezuela, a partir de 1908, que hubo el primer golpe de Estado por el petróleo, porque hubo un presidente nacionalista que se atrevió a ser el primer presidente que en Venezuela, desde 1876, cuando aparece el petróleo como materia prima comerciable en Venezuela, comercializable. En 1908, este presidente se atrevió a legislar sobre petróleo. Eso fue un desafío y fue un acto insolente contra el capitalismo y las transnacionales petroleras que ya andaban pululando en el mundo apoderándose del petróleo. 1908, la historia comienza allí. En 1945, un presidente elegido democráticamente por el voto popular fue derrotado porque sencillamente le preguntaba, llamó a los tres, a las compañías petroleras. Había no sé cuántas compañías petroleras en Venezuela, pero las principales eran norteamericanas, holandesas sobre todo, e inglesas. Y el presidente Medina Garita, Isaías Medina Garita, llama a los presidentes de esas empresas
Pero hay un primer acto de rebeldía, que esas empresas, cuando el presidente Medina las convoca, quisieron enviar que si al jefe de operaciones, al director de perforación, y el presidente Medina no, yo llamé a los presidentes, yo no llamé técnicos, yo llamé a los presidentes. Y fueron al Palacio de Miraflores los presidentes de la empresa, pero los presidentes de la empresa que estaban en Venezuela, los gringos que eran presidentes, otra vez el presidente dice, no, quiero que vengan los presidentes de las empresas, los capos mayores mundiales de las empresas. Respiraron profundo, que como un país pequeñito, de morenos, mulatos, negros, revoltosos, etc. Nosotros disfrutamos con eso, blancos, negros, morenos, azules, etc. Y todos nos entendemos, a excepción de todos los de la derecha, ¿no? ¿Cómo se atrevía un presidente a convocar al presidente de ESSO, o de Chevron, o de Royal Dutch, esas grandísimas empresas petroleras, tal? Así que el holandés tuvo que mudarse de La Haya e irse a Caracas, que le picaron los mosquitos y a ver negros en las calles, etc. Tuvo que ir al holandés. Y el gringo tuvo que moverse desde Texas también. Y la molestia principal de ellos no fue tanto eso, sino que ustedes saben que con un presidente del país se reúne un gran empresario, pero con un presidente de un país pequeño, pobre, que lo único que tenía era petróleo, o sea, digo yo, de recurso material, siente a los tres presidentes al mismo tiempo. Eso sí fue una afrenta. Pero Medina Angarita les impuso el modelo. Les preguntaba, ¿por qué si ustedes pagan 32, 33, 34, hasta 40% de impuestos sobre la renta por la explotación del petróleo en sus países, por qué a nosotros nos pagan solamente 16%? ¿Y por qué? Le dijo al inglés, usted paga 16,5% de regalía en Medio Oriente, ¿por qué a Venezuela le pagan solamente un 1%? Medina Angarita no los dejó ni hablar. Le dijo, señores, voy a trabajar esta ley. 3 años estuvo el presidente Medina Angarita tratando de pasar la ley por el Congreso. ¿Quién se lo oponía? ¿Saben quién? Rómulo Betancourt. Rómulo Betancourt. Fue gracias a un diputado, Adeco, que se desligó de la elección de Rómulo Betancourt y Andrés Eloy Blanco. Andrés Eloy Blanco, por cierto, es el autor de Angelitos Negros, el poema ese de Angelitos Negros. Y logró convencer a otros 5 o 6 diputados, que eran los que faltaban de Acción Democrática, y le dieron el voto, se aprobó la ley. Por primera vez un presidente venezolano salió del país. Ya estoy hablando del año 44. Perdón, inicio del año 45. Fue a Estados Unidos. Truman lo recibió. Por supuesto que Truman tiene que recibir un país, o el presidente del país, que estaba sufriendo las consecuencias, porque el plan Marshall, para que ustedes sepan, terminamos pagando los venezolanos y los mexicanos. No fueron los Estados Unidos, fuimos los venezolanos y los mexicanos con nuestro petróleo, que tuvimos que pagar la reconstrucción de Europa. Pues Medina Angarita dio su discurso en el Congreso, regresó a Venezuela y 15 días después ya no era presidente, en el mes de octubre, 18 de octubre del año 45. Segundo presidente derrotado por el petróleo. Luego vino en el año 48 Rómulo Gallegos, demócrata. Un demócrata se llegó elegido por Acción Democrática, con la oposición de Rómulo Gallegos dentro de su partido, de la oposición de Rómulo Betancourt. Y Rómulo Gallegos se atrevió a otro paso todavía. Ya tenía la historia de Cipriano Castro en 1908 y de Medina Angarita en el año 45. Y todavía se atrevió. Rómulo Gallegos es el autor de Doña Bárbara. Era un literato, pero bueno, pero en política él sabía mucho, sí sabía mucho de petróleo, no sabía mucho de cómo administrar la energía perversa y fraudulenta de Rómulo Betancourt, pero sabía mucho de petróleo. De hecho, escribió sobre petróleo. De hecho, Doña Bárbara es una novela del petróleo también. Rómulo Gallegos se atrevió y volvió a llamar a los gringos estos, ya eran otros, pero son los mismos museos. Y les dijo, ustedes están ganando mucho dinero porque recordemos en el año 48, recién finalizada la Segunda Guerra Mundial,
el petróleo se estaba cada vez disparando más porque Europa necesitaba mucho petróleo, Estados Unidos estaba armando la guerra contra Corea, armando la guerra contra China, es decir, Estados Unidos está en lo que siempre ha estado, armando guerra. Y el petróleo subía. Rómulo Gallego le pregunta a los museos esto: a ver, ustedes todas las semanas se ganan una cantidad de millones de dólares con nuestro petróleo sin estar invirtiendo nada, sino porque las condiciones de mercado así. Los museos, por supuesto, replicaron. Le dije: mire, vamos a hacer lo siguiente, yo voy a trabajar una ley en el Congreso, para que nos repartamos la mitad. Eso que se gana el petróleo todos los días, si se gana $1, que no es producto de la inversión ni del esfuerzo de nadie, ni de las petroleras, ni del Estado, ni de nadie, ni de los trabajadores incluso, es el mercado, siempre el mercado. Les digo, de ese $1, 50 centavos para ustedes y 50 centavos para nosotros. Todavía pasaron varios meses con el presidente Rómulo Gallegos tratando de hacer aprobar esa ley, otra vez con la contrariedad de Rómulo Betancourt. Logró pasar la ley, esa ley todavía se conoce como la ley del 50-50, mitad y mitad, está para ti, mitad. Rómulo Gallego logró pasar la ley, pero 2 meses después ya no era presidente, también le dieron. El otro que se atrevió años después, recogió la experiencia de Cipriano Castro en 1908, recogió la experiencia de las leyes de Medina Garita en 1945, recogió la experiencia de Rómulo Gallego en el 1948, armó un paquete, estudió, pasó un año completo encerrado estudiando ley de petróleo en otros países del mundo, estudiando el negocio geopolítico del petróleo, y se atrevió y dio el gran paso. Él, para que no se filtrara la información, personalmente con algunos técnicos, legisladores, etcétera, redactó las nuevas leyes, 2 leyes, ley de hidrocarburos, que ya existía, pero le hizo una reforma estructural amplia que cambió por completo los términos de la ley, los términos en que se relacionaba el capital extranjero con nuestro petróleo. 2 leyes, esa ley de hidrocarburos y la ley tributaria sobre hidrocarburos, 2 leyes, las sacó al mismo tiempo. Eso fue en el año 2001 y en abril del 2002 fue derribado. Chávez logró en el año 2002, a inicio del año 2002, lo que habían aspirado aquellos otros 3 presidentes del año 1908. Fue derribado, porque Chávez fue derribado. Hay cierta prensa que dice que el intento de golpe contra Chávez, no. Recordemos que Chávez fue secuestrado, estuvo más de 36 horas secuestrado, y que hubo un Napoleoncito que se juramentó como presidente en la sede del gobierno. Por lo tanto, como se conoce, oreja de cochino, rabo de cochino, pata de cochino, no puede ser un elefante, es un cochino. Es un cochino. Esa historia de nuestras desgracias, no del petróleo, alrededor del petróleo, sino de los administradores del petróleo, que siempre fue una conducta entreguista. ¿Qué está pasando hoy y por qué Venezuela está inmersa en esta encrucijada geopolítica mundial del petróleo? Cuando la Segunda Guerra Mundial, Hitler mandó a sus mejores marineros a reventar barcos en el Caribe y en el Atlántico, sobre todo en el Caribe, barcos cargados de petróleo, los que salían desde la costa norteamericana, las que salían de la costa mexicana y los barcos que salían de las costas venezolanas. Ahí quedaron enterrados yo no sé cuántos buques y cuántas millones de toneladas de petróleo. Hoy Estados Unidos pretende hacer lo mismo con nuestro petróleo, otra vez. Cortarle el suministro a China. Nosotros hasta el año 2011, exportábamos a Estados Unidos 1.600.000 barriles de petróleo diarios. Hoy se están exportando solamente 400.000 y en declive. Estamos saliendo del mercado de Estados Unidos porque tenemos que salir, pues. Tenemos que salir porque no se pueden poner todos los huevos en la misma cesta, y menos tratándose de un asunto tan fundamental para nuestra economía, por lo tanto para la sociedad. Estados Unidos, ¿por qué quiere Estados Unidos
o el imperio, y cuando digo imperio voy a hacer una disgregación con esto, porque a veces entendemos que el imperio es norteamericano. No, el imperio no es exclusivamente norteamericano. El imperio es una estructura piramidal. Esto del billete norteamericano con el triángulo y que esa es masonería, eso no es masonería, eso es ocultismo, y ahí hay una simbología muy fuerte. El triángulo de Estados Unidos arriba, un segundo nivel, potencias segundonas como Francia, Inglaterra, Israel, es que sobre todo Israel, se va ampliando la base, vienen las potencias terceronas como tal. España aparece ahí entre, no sé, si aparecerán. Porque de España es más lo que sabemos de los pleitos de la reina con la yerna que la potencialidad no, conozco bien, yo fui embajador en España, conozco esa realidad. Después vienen, y en la base estamos de esa pirámide, este imperio pretende que estemos todos nosotros soportando esa enorme estructura, soportando esas economías, soportando el American Life, soportando incluso, yo he tenido muchas discusiones acá en la CEPAL, incluso con la secretaria Alicia Bárcena, porque yo he hablado con estos técnicos en la CEPAL, y yo les pregunto, ¿cuándo vamos a investigar acá en la CEPAL, que es un organismo reconocido en el mundo, etcétera, en Latinoamérica, por los buenos estudios estadísticos que hace? El problema de la CEPAL es que hace estudios a posteriori, es decir, la CEPAL mide la consecuencia. La CEPAL lo que hace es ver al muerto, a ver si está más amarillo, menos amarillo, y si la urna es de tanto y tal, pero no mide la enfermedad. Medir la enfermedad, ustedes saben lo que significa. Significa medir el costo terrible para la salud, la educación, la vivienda, el agua potable, la electricidad, etc. En este continente, pero tiene que medir el efecto de los paraísos fiscales. No lo mide. Nadie quiere meterse con ese tema. La CEPAL tiene que medir cómo es este asunto de la inversión extranjera directa, que es una inversión expoliadora, pero no la mide. Deben saber ustedes que el caso de España, que es un país que está envejeciendo no, está envejecido. En España ustedes no ven un niño en la calle. Ver una bebé, como dice la belleza que está ahí está protestando, eso no es posible en España. Y cuando ustedes van no solamente en España, en Alemania, ven esa bebé, se le van a rodear unas 50 o 60 personas viéndolo como algo extraño, como un marcianito, ¿no? Porque hace personas que pasan en esos países sin ver un bebé, años sin ver un bebé. Ahora, ¿quién está pagando esa seguridad social? Porque está invertida la pirámide. La estás pagando tú, Eduardo. La está pagando usted, compañero, usted, compañera. La estamos pagando todos con las ganancias de las empresas españolas acá. Un elemento, eso es el capitalismo. Y eso nos oponemos en Venezuela. A eso nos oponemos en Venezuela. Yo le digo a estos técnicos de la CEPAL, ¿será que cuando hay una inversión española o alemana en este país, en Chile, van a recuperar la inversión en 5 años? ¿Cuántos años tardan? Cuando tardan 30 años en recuperar $1 millón de inversión en España, en Portugal, en Italia, en Alemania, acá, compañeros, en promedio la están recuperando en 5 años. ¿Y cómo lo pagan? Claro, cuando ustedes pasan bajo el tag que les suena, ahí están pagando. Ahí están pagando ustedes. Y es la verdad. Y es una verdad que nosotros no queremos ver y que disimulamos, no queremos estudiar, etc. Pero vamos a tener que estudiarla. Pues esto se está poniendo color de hormiga, y este 6 de abril ha sido un día histórico, como les decía al principio. Les cuento esta historia, esta anécdota muy cierta. Ustedes recuerdan cuando el comandante Chávez tenía su programa Aló Presidente todos los domingos. Todos los domingos. Y algo se inventaba, era algo que moviera la fibra del venezolano. Hizo muchos programas desde el campo. Nos estaba diciendo
El campo, siempre el campo, el campo, el campo. Desafortunadamente, muchos de esos revolucionarios todavía rorroitos nunca lo entendieron, no lo han entendido ni lo van a entender. El campo. El campo. Chávez, que no se guardaba nada, ni tenía por qué guardarte. O se guardaba, por supuesto, las cosas de Estado, pero las cosas que tuviesen que ver directamente con el trabajador y con el trabajo, con el pueblo, con el campesino, con el indígena, con el estudiante, con el pescador, no se guardaba absolutamente nada. Entonces él ese domingo asoma un documento y le dice: miren, venezolanos, este papel que tengo acá es una fotocopia que alguien me entregó, y el papel era una carta de intención donde unos capitostes españoles le compraban al grupo Botini el Banco Santander en Venezuela. El Banco Santander en Venezuela siempre se llamó Banco Venezuela porque una de esas cosas raras que ocurrió con la Cuarta República es que no se aceptaba que el Banco de Venezuela, que era el banco más viejo de Venezuela, se le cambiase el nombre. Tenía su Santander por allá y se le seguía llamando de Banco de Venezuela. Banco de Venezuela, Santander. Los Botines aceptaron eso. Los Botines, que ya sabían quién venía y quién había llegado a la presidencia de Venezuela y quién lideraba este proceso, intentaron escapársele a Chávez y secretamente firmaron este acuerdo de intención. Como Chávez tenía tan buenos amigos también en España, incluso le hicieron llegar esta fotocopia y ahí públicamente emplazó a Botini. Que por qué razón él estaba intentando vender un banco en Venezuela cuando él sabía que ningún país en el mundo acepta la venta de un banco si no tiene la autorización de la presidencia de la República o del Congreso. En el caso de Venezuela es la presidencia de la República, igual que Chile. Y no se puede vender un banco si no tiene la autorización del presidente de la República. Paró esa negociación y al final Chávez le dice a Botini: yo te compro el banco, eso sí me das buen precio. Y me vas a dar, no te voy a pedir ni te voy a quitar el banco, me vas a dar las mismas condiciones que está en este documento. Lo mismo, ni más ni menos. Y efectivamente Botini tuvo que venderle el banco a la nación. 3 años después, fíjense en este detalle, compañeros, de la expoliación de la que somos en Latinoamérica y que es contra lo que nosotros en Venezuela estamos rebelados. 3 años después, otro domingo, Chávez dice: ustedes recuerdan esto el domingo tarde hace 3 años, y volvió a pasar el video de lo que él dijo en esa oportunidad. ¿Saben lo que dijo Chávez? Esta semana, hace 3 días, acabamos de pagar la última cuota por la compra del Banco de Venezuela. Y le dije a Chávez: y no hemos utilizado ni $1 del petróleo. No, con la misma ganancia del banco pagamos el banco. Ustedes saben lo que significa. Entonces sacó una cuenta que dice, no, o sea, no había una calculadora para medir el volumen de dinero que los españoles se habían llevado, porque tenían 32 años con ese banco en Venezuela. Y Chávez dijo: yo logré en 3 años pagar el banco. Eso quiere decir que cuando privatizaron el banco, se lo vendieron a los españoles, cuando Carlos Andrés, la explosión neoliberal que después dio pie al Caracazo, Chávez dijo: lo más seguro es que en 1 año estos españoles sacaron las ganancias. Si yo lo estoy sacando en 3 años, ellos lo sacaron en 1 año. Eso es expoliación. Eso es no respetar un pueblo, eso es no respetar derechos, eso es no respetar, eso es pérdida por completo de la autoestima de un pueblo. Pero por supuesto, si nadie lo explica, nadie lo dice, somos pasto fácil de esta expoliación. CEPAL no quiere meterse con eso, no quieren medir esa expoliación. Les repito, se asoman a la urna a ver al muerto. Eso es lo que se hace en ese caso. Ese es el caso del petróleo. ¿Qué está pasando en la geopolítica mundial del petróleo? Es mentira que el petróleo se está acabando. No, cada vez hay más petróleo. Hasta Uruguay descubrió un yacimiento que ojalá le resulte. Brasil tiene mucho petróleo, un petróleo muy caro, pero tiene petróleo. Tiene petróleo.
todos los países latinoamericanos, a excepción de los países centroamericanos y Chile, no tienen esa cantidad de petróleo. Bueno, la naturaleza sí lo dispuso, pero el petróleo no se está acabando, eso es falso. Lo que está ocurriendo con el petróleo es, y eso sí es cierto, que el petróleo está cada vez más profundo. Ya no se están descubriendo esos yacimientos como la faja petrolífera del Orinoco a 4.000 metros de profundidad, cuando en el Golfo de México está a 12.000, 14.000, 15.000 metros de profundidad. Hay una medida, y estas cosas son fundamentales para entender esto, que se llama la tasa de retorno energético. En el año 1915-1920 se necesitaba un barril de petróleo para extraer 100 barriles de petróleo. Eso ha venido bajando a medida que el petróleo se ha ido profundizando, a medida que los mismos países occidental judeo-cristianos han ido creando compromisos bélicos en el Medio Oriente, ha ido encareciendo el petróleo. Hoy en día, repito, año 1920, con un barril de petróleo, la energía económica que se utilizaba para extraer 100 barriles de petróleo, hoy día eso está con un barril de petróleo, se trae 1.35 barriles de petróleo, ya no son 100. Por eso vemos esos precios cada vez, pero no es que se está acabando el petróleo, y no se va a acabar jamás. Lo que sí se puede acabar es la era del petróleo, se acabó la edad de piedra y las piedras siguen. Al mundo le puede pasar que se va a acabar la edad del petróleo, porque estamos en la edad del petróleo. Desde que los ingleses cambiaron las máquinas de carbón por petróleo, pues el petróleo adquirió la importancia geopolítica que adquirió. Pero no se va a acabar el petróleo. Ahora, entonces, ¿cuál es el problema con Venezuela? Que hoy día Estados Unidos y las potencias europeas, es decir, el mundo occidental judeo-cristiano, se me olvidó, por cierto, decirles que hoy también, misteriosamente, Chris Paul y su hija aparecieron en televisión sanos y salvos. No les dio nada, ni gripe parece que tuvieron, ¿no? Que habían sido envenenados con plutonio, con polonio, con no sé qué cosa. ¿Okay? Pero hoy también China le dijo a Estados Unidos, ya no son 3.000 millones de dólares, son 60.000 millones de dólares de sanciones que te voy a imponer si tú haces lo que estás haciendo con la guerra comercial. Es decir, que si nosotros no podemos, no sé, de un periodista, habrá un periodista acá, pero si un periodista acá o algún curioso, investigador, sociólogo, político, toma mañana toda la prensa del mundo y analiza el 6 de abril, se va a dar cuenta que hoy ocurrieron cosas extraordinarias en el mundo, buenas y malas, porque yo creo que es una gran noticia para el mundo que China se haya decidido a lo que se ha decidido, el petroyuan, y lo próximo que le va a hacer Estados Unidos, porque Estados Unidos mantiene su economía en base a dos cosas: el dólar, que es una materia prima que nos las venden bien caras a todo el mundo, el dólar, y las armas atómicas, y los portaaviones, y los cohetes, y los tanques, etc. Sin ese potencial bélico, Estados Unidos no funciona. No funciona. Estados Unidos y la Unión Europea, quizás Inglaterra esté tomando un poco de conciencia, y por eso la salida del Brexit, por eso nunca se metió en la eurozona, pero Inglaterra está dando 2 pasitos hacia atrás, porque los ingleses saben que los Estados Unidos, Alemania y Francia están dispuestos a un tercer gran conflicto mundial. ¿Qué va a ser de las características como fue de la Segunda Guerra Mundial? No creo, porque si detona un conflicto, por ejemplo, contra Corea o contra China, la mitad del mundo va a ser devastado, porque en la Segunda Guerra no había, al final hubo las bombas atómicas. Ese tercer gran conflicto tiene, ¿por qué el mundo occidental judeo-cristiano no ha detonado ese tercer conflicto? ¿Saben por qué? Porque no tienen petróleo para eso. En la Segunda Guerra, las potencias occidentales, para ir contra Hitler, tenían el petróleo de Venezuela y de México. Los gringos se guardaron su petróleo. Se lo dejaron intacto, ¿no? Se llevaron nuestro petróleo. Pero hoy día no tienen ni el Golfo de México,
porque es un petróleo extremadamente costoso, y en el Golfo de México, que lo explotan conjuntamente entre Estados Unidos y México, lo que quedan son 50.000 millones de barriles de petróleo. Eso es muy poco para una tercera guerra mundial. ¿Dónde están los otros yacimientos? Mar del Norte se secó. Ahí entre los noruegos, los escoceses, todos esos países que están alrededor del Mar del Norte, sacaron todo ese petróleo y hoy día no existe ese petróleo. ¿Dónde están los otros yacimientos? En un país que es un avispero y que se llama Irán. ¿Dónde está el petróleo? Sí, en el Golfo Pérsico, Arabia Saudita, Qatar, etcétera, donde hay toda una combinación de factores geopolíticos y religiosos que no permiten el acceso fácil, a no ser que sea con una guerra, incluso con elementos atómicos, para dominar los países del Golfo. Conflicto en Yemen, conflicto en Sudán, las bombas que explotan en Arabia Saudita todos los días que nadie se entera, etc. El único yacimiento que le queda disponible, entre comillas, al mundo occidental judeo-cristiano en cantidad para ir a un tercer gran conflicto, está en un pequeño país revoltoso de negros, blancos, mulatos, zambos, cuarto atrás está, que se llama Venezuela. No tiene otra escapatoria sino el petróleo de Venezuela. Ahora, para lograr el petróleo de Venezuela, ellos saben que con el chavismo no lo van a lograr. Es más, ellos saben que en una hipótesis muy lejana, muy difícil, llegan a la presidencia de la República en una elección democrática, voto a voto, ellos no van a poder privatizar el petróleo, porque nuestra Constitución lo prohíbe. No les conviene llegar a Miraflores con un proceso democrático de elección, con la Constitución no. Por eso fue que Carmona lo primero que hizo fue votar la Constitución de Chávez, porque en la Constitución estaba que el petróleo de PDVSA no puede ser privatizado, la empresa, la industria petrolera. Es por eso que quieren. Pero lo que viene ahora con la nueva Constitución es peor para ellos, porque esa Constitución prohíbe la privatización de PDVSA, pero no prohíbe la privatización, por ejemplo, de las empresas mixtas, sino que cualquier presidente que llegue puede darle más acciones a las empresas extranjeras contra los intereses de Venezuela. Y esa nueva Constitución va a corregir eso. Entonces fíjense el odio que nosotros nos hemos ganado, porque al compañero Chávez se le ocurrió ser digno y ser decente con su propio pueblo, que fue apoderarse del recurso natural petróleo. Pero no solo eso, a Chávez se le ocurre la genial idea de impedir en Venezuela, primero con un decreto presidencial, ustedes le dicen decreto supremo, un decreto presidencial que después en el año 2011 se transformó en ley orgánica, una ley que prohíbe en Venezuela la semilla transgénica. Esos son palabras mayores, es desafiar incluso al sionismo, son palabras mayores. No hay semilla transgénica en Venezuela, no puede utilizar semilla transgénica en Venezuela. Después de esa ley hubo unos empresarios argentinos que se atrevieron y de contrabando metieron una semilla, y los mismos campesinos que ya sabían la historia en México de Monsanto, que vendió semillas o siguen vendiendo semillas, entonces se contaminan los campos de los campesinos que utilizan semillas transgénicas, y entonces Monsanto va y les cobra una patente a los campesinos que no utilizan semillas transgénicas, sino que bueno, la misma polinización los lleva a eso. Los mismos campesinos delataron a los empresarios argentinos esos que estaban sembrando soya transgénica, haciendo unas pruebas por allá. Claro, en sus cálculos estaba que Chávez se iba. Pero hay más. Chávez también se le ocurre porque en realidad los pescadores son campesinos. No hay nadie que cuide más su parcela que aquella parcela que le da de alimentar a ella y a su familia, el campesino. Ergo, el pescador cuida su parcela. ¿Cuál es la parcela del pescador? El mar. El mar. Chávez lo que hizo fue, entonces también, como lo había hecho con las semillas transgénicas, Chávez prohibió en Venezuela la pesca de arrastre, que ya estaba muy avanzada en Venezuela.
el deterioro ambiental de los fondos marinos por causa de la pesca de arrastre. Todas esas motonaves de pesca de arrastre, la arrastropesca, vinieron a parar acá en Chile y en Ecuador, pero de Venezuela salieron todas, sobre todo las españolas. Ahí nos ganamos el odio de Felipe González y Aznar. Que Aznar es socio. Aznar tenía un primo hermano en Venezuela que era el encargado de Pescanova. Chávez los mandó a salir. En el negocio bancario, que también afectó mucho a Banca Internacional y afectó al banquero este de acá de Chile, el dueño del periódico. En Venezuela había una cosa horrible, poliadora, tanto que yo no pude comprar apartamentos sino hasta que Chávez llegó y acabó con esa práctica. Llamaban los créditos indexados, pero el burgo criollo popular le puso la cuota balón. Imagínense ustedes, Eduardo va y compra un apartamento este próximo lunes, abril de 2018. Y a Eduardo el banco, a lo mejor es ese banquero, el mismo, le da 10 años para pagar. O sea, el 2028, el 31 de diciembre de 2028, Eduardo tiene que estar pagando su última cuota. Pero en el camino, a Eduardo se le enfermó un familiar. Pues no lo quiere Eduardo. Pero bueno. Y entonces tiene que, la cuota de ese mes, lo que les estoy contando ocurría en Venezuela. La cuota de ese mes no la puedo pagar porque tengo que llevar a los familiares al hospital, a la clínica. Pero al mes siguiente tampoco puedo pagar por X circunstancias. El banco lo llamaba: Eduardo, ven acá, mira, tienes 2 meses sin pagarme la cuota. Y entonces Eduardo se deshacía: bueno, mire, que mi mamá, que mi papá, etc. Entonces el banquero le decía: Eduardo, no te preocupes, nosotros somos muy generosos. Nosotros comprendemos tu sufrimiento. Es que sucedía así, compañero. Sucedía así. Mira, somos tan generosos que todo eso que nos estás debiendo, como tú tienes que pagarnos en diciembre del 2028 la última cuota, para enero del 2029 vamos a hacer una cuota especial y vamos guardando eso allí. Pero nunca dijeron que esa cuota comenzaba, desde que se subrogaba por 10 años, comenzaba a ganar intereses. Llegó un momento en que aquella cuota, el pueblo le puso la cuota valor porque iba creciendo, hasta que llegó un momento en que aquello reventó. Pues. Entonces los bancos comenzaron, en el año 97, comenzaron a quitarle el carrito que había comprado la familia, la parcelita que había comprado por allá en una playa en Margarita, la casita que era el apartamento, quitaron todo. Chávez se lo advirtió a los banqueros: paren, porque yo le voy a regresar eso al pueblo. Paren, y pararon. O sea, los tipos ya sabían lo que le venía. Bueno, Chávez acabó con eso. No hay mascota balón, no está. Lo otro, por supuesto, esto afecta a la banca, y por supuesto, el Banco Santander, el BBVA, el Banco City, el Banco yo no sé qué cosa y tal, que estaban en Venezuela, sufrieron los efectos del cambio de un modelo bancario afincado en una tesis socialista. ¿No? Tiene que prestar dinero y cobrar lo que tiene que cobrar. Lo otro que hizo Chávez fue de una ley que la sacó, yo no sé, como en 15 días la aprobaron esa ley, porque incluso, por supuesto, los señores diputados estaban afectados también por todas estas... y si los señores diputados estaban afectados por esas leyes que tanto les molestaban, rápidamente aprobaron esa ley. La ley que prohíbe en Venezuela el estanocismo, ¿no? Que es la ley de intereses sobre intereses, intereses sobre intereses de intereses. Acabó con eso también. Usted tiene que pagar un 15% de su tarjeta de crédito por consumo, lo paga por una vez. Lo debe por una vez y usted lo paga, pero no es como hace la banca acá todavía, si sobre ese 15% te calculan otro 15% y ahí se te va a estar multiplicando. Es un crédito indexado o cuota balón disfrazado, de otra forma. Chávez mandó a acabar con eso. Por supuesto, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la confrontación del modelo socialista contra el modelo capitalista.
Y se ocurrió lo que ocurrió con el compañero presidente Salvador Allende, que por atreverse a nacionalizar el cobre, yo no entiendo eso nunca de nacionalizar, de paso, ¿no? En Venezuela también se nacionalizó el petróleo y lo que hicimos fue enterrar el petróleo. Nacionalizar. A ver, ¿en qué nación está el cobre chileno? ¿Está en otra nación? Está acá. ¿Cómo es que vamos a nacionalizar lo que es nacional? Es curioso, ¿no? Es curioso porque incluso las palabras construyen. Las palabras construyen cosas. Las palabras construyen y destruyen. ¿Cómo? La nacionalización del petróleo venezolano. A ver, está en la nación venezolana y además es venezolano y tenemos que nacionalizarlo. Y encima de eso hay que pagarle a los extranjeros para nacionalizarlo. Eso. O sea, nosotros no nos damos cuenta de que era lo que Chávez insistía mucho y eso le costó un mundo que lo entendieran. Y eso fue lo que dio pie, ese concepto de Chávez fue lo que dio pie en parte a UNASUR. Chávez decía, ¿dónde están nuestros recursos? Nuestras reservas, sobre todo las reservas de oro, ¿dónde están? Y las reservas en divisas también, en dólares, sobre todo en dólares, libras y euros. ¿Dónde estaban? En bancos en Inglaterra. Inglaterra, Escocia y Suiza, sobre todo. Un día Chávez, bueno, y si yo necesito dinero para la agricultura, ¿qué hago? No, usted va al banco tal, en Suiza, y usted puede pedir un préstamo. ¿Y cuánto puede pedir? No, usted puede pedir, por ejemplo, Venezuela tiene un cupo de 3.000 millones de dólares, por ejemplo. Entonces Chávez decía, ya va, un momento. Venezuela tiene en ese banco suizo 10.000 millones de dólares. Pero no, si voy a pedir un crédito, nomás le van a prestar 3.000 millones de dólares. Fue cuando Ignacio Ramonet le dijo, no solo eso, te van a prestar tu dinero. Te prestan tu dinero. Y no solo eso, le dice Ramonet, ¿no? Te pagan el 1% para que tú tengas el dinero, pero si tú pides un crédito te cobran el 17% y la tasa LIBOR, etc. Con tu propio dinero, con el dinero. Señores, esa es una realidad que todavía estamos viendo. Por eso fue que Chávez sacó todo el dinero. Sacó todo el dinero. Eso fue después del golpe. Sobre todo cuando alivia las potencias occidentales, judeos cristianos, fueron a Libia, destruyeron y se robaron más de 50 toneladas de oro y nadie sabe dónde están. Hicieron lo mismo que hicieron los nazis con el oro de los judíos. ¿Dónde está el oro de los judíos? De toda esa gente que pereció asesinado en esos campos de concentración. Están metidos en las bóvedas de Suiza. En Suiza. Ahí está todavía. Porque hay una ley suiza que dice que si 100 años después yo tengo un libro de oro, una barra de oro, y 100 años después no es reclamada, es del Estado suizo. Por supuesto, por eso es el secretismo. Por eso es el secretismo. Eso es expoliación y eso es prestar nosotros mismos a esa sinvergüenzura que lo que hacen es, nosotros somos países subdesarrollados, somos países muy necesitados, muy carentes de política, por lo tanto de políticos, que se consustancia con estas ideas de la justicia, de unas relaciones internacionales signadas por la reciprocidad, por la igualdad, por el respeto. Eso no existe en el mundo. A veces cuando se habla, no, que la comunidad internacional, digo, ¿cuál comunidad internacional? ¿Cuál es la comunidad internacional? ¿Quién la dirige? ¿Quién la inventó? ¿Quién la integra? No, la comunidad internacional es el poder fáctico transnacional de las grandes potencias. El mundo, señores, y ahí estamos inmiscuidos nosotros, no solamente Venezuela, toda Latinoamérica y todo el tercer mundo. ¿Qué pasa con los Estados Unidos? El Departamento de Estado, es decir, la Cancillería norteamericana, tiene 197 misiones diplomáticas en el mundo. Todos los países con los que tienen relaciones bilaterales y en los organismos internacionales, ONU, OEA, etc. 197 misiones diplomáticas. Pero tiene 816 bases militares en todo el mundo. Entonces uno le pregunta, ¿quién hace la política exterior norteamericana? ¿La hace el Departamento de Estado o lo hace el Pentágono? Por supuesto que lo hace el Pentágono. Los embajadores norteamericanos rinden cuentas, los latinoamericanos rinden cuentas al Comando Sur.
Por eso que esos señores, el almirante Curtiz, que tanto amenaza a Venezuela a cada rato van todos los embajadores norteamericanos en Latinoamérica, se van a Florida a rendirle cuentas a Curtiz, el almirante Curtiz. Y esa es una realidad que nosotros tenemos encima que nos atropella. Hay igualdad de oportunidad, pero no hay igualdad de condiciones. Claro, todos podemos ir a la universidad. Claro, pero ¿en qué condiciones va un pobre? Pobre. ¿Y en qué condiciones va un rico? Y esa es la gran diferencia. Y ese es el enfrentamiento conceptual bolivariano contra la tesis monroísta. O la tesis norteamericana. Estos organismos internacionales, ¿qué nos piden? Combatan la pobreza. Lo que ellos nos dicen es que para combatir la pobreza hay que hacer lo que Chávez hacía, o lo que el compañero Salvador Allende quiso hacer, o lo que hizo Joao Goulart, o que intentó hacer Joao Goulart, lo que hizo el compañero Jacobo Arbenz, lo que intentó Fidel, lo siguen intentando los cubanos. Es hacer eso, es lo que tenemos que hacer. Y por supuesto, en este mundo, sobre todo en el mundo en desarrollo, en el mundo subdesarrollado, hay una premisa que manejan las fuerzas conservadoras, las fuerzas fácticas, y es el convencimiento de que para que haya empresas, para que haya mercado, para que haya consumo, para que haya al final de todo este camino, para que haya ganancia, es necesario que haya pobres. Y es necesario que haya trabajadores que anden suspirando por mejorar en su trabajo, pero que nunca logran salir de... A los trabajadores en Latinoamérica la gran mayoría les ocurre como la maldición de Sísifo, cuando creen que ya están llegando arriba, están la piedra otra vez. Entonces estos organismos internacionales, ¿qué nos piden? Nosotros sí estamos claros. ¿Qué necesitamos? Agua potable, electricidad, salud gratuita, educación gratuita, vivienda, pensiones y muchas becas estudiantiles para combatir la pobreza. Nosotros estamos haciendo todo eso y cada vez que asomamos esto, nos pegan por la cabeza. Estamos haciendo lo que tenemos que hacer para salir del subdesarrollo en nuestro criterio. No es el desarrollo tecnocrático, ni el desarrollo hiperconsumista, etcétera, cuando más, como estamos viendo realidades hoy en el mundo, que el mundo se está acabando, la tierra está pereciendo como tierra. Eso de que los americanos anden inventando naves para ir a Marte, etcétera, porque ellos saben que esta tierra, si sigue así, no tiene solución. No tiene solución. Así es que nosotros, compañeros, tengan ustedes la plena seguridad, el convencimiento de que nosotros vamos a seguir en lo nuestro. Todos los días los americanos y los europeos inventan sanciones, pero no se han dado cuenta que cada vez que nos sancionan tenemos 100.000 votos menos incluso en su propia derecha, porque ocurrió un fenómeno el 30 de julio cuando se convoca la Asamblea Nacional Constituyente. Nosotros esperábamos en realidad 6 millones de votos, que es el chavismo duro, el chavismo estructurado, el chavismo convicto y confeso. Saben que obtuvimos la elección, obtuvo 8.314.000 votos. Entonces la pregunta es, ¿de dónde vienen esos 2.300.000 que no estaban en la cuenta? ¿Saben de dónde? La derecha. Una derecha hostigada, cansada, enfadada, agotada de ver que ese liderazgo, definitivamente, aunque la derecha en Venezuela como en nuestros países, o sea, esas pequeñas castas elitescas del 1%, del 3%, a ellos les interesa un comino si dependemos, si quien manda es Estados Unidos, no manda Estados Unidos, si manda Europa, no. No debe tener su confort, su comodidad más allá de lo que racionalmente pudiera ser. En Venezuela, señores, no se está cerrando como pretendió hace unos meses el Mercurio hacer creer. Se están cerrando universidades privadas. No, es mentira, es falso. Cuando Chávez llega al poder, el 48% de los pupitres en aulas universitarias estaban ya privatizados en aulas privadas. Hoy es el 28%. Y es que se han cerrado universidades privadas. No, lo que hizo fue expandirse, como una explosión se expandió la matrícula pública. Chávez llegó a fundar 31 universidades nuevas.
expandió la educación tal que nosotros llegamos cuando habían 786.000 estudiantes en aula universitaria. Hoy tenemos 2.800.000 y pico estudiantes. Y cuando Chávez llegó, solamente el 29% de las personas de edad jubilable tenía su pensión. Hoy, les repito, la próxima semana vamos a llegar al 100%, ya, 100%. En estos días me llamó mi mamá toda su vida fue trabajar y mi mamá es una mujer muy piadosa, catequista, católica, etcétera y tal. Me llamó, hijo, me apareció en la cuenta yo no sé cuánto, y lo único que sé es que me lo depositó Maduro. Entonces me pongo a averiguar, es Misión Amor Mayor. A Misión Amor Mayor son aquellas personas que nunca cotizaron a la seguridad social porque no tenían trabajo, porque estaban discapacitados, porque eran extremadamente pobres, entonces tenían que venir al campo, etcétera, todo eso. Eso lo resolvió Chávez, así que nosotros hoy, hasta la semana que viene, vamos a tener una gran fiesta en Venezuela porque vamos a llegar al 100%. Y vamos a hacer una gran fiesta como fiesta caribeña por los 2 millones de viviendas. Y vamos a hacer una fiesta por la ley del parto humanizado y vamos a hacer, o sea, tenemos motivos para que a pesar del embate, del martirio a que nos somete el capitalismo imperial occidental judeo-cristiano, nosotros vamos a ir adelante. No tenemos ninguna razón para pensar en dar un paso atrás a ver cómo nos acomodamos. Este es el proyecto político. Ahora viene una nueva constitución que no es que va a derogar la otra constitución, lo que hace es mejorar, porque en estos 19 años de vigencia de esta constitución nos dimos cuenta que nos quedamos cortos. Nosotros tenemos que avanzar más y dejar en la constitución mucho más avance social, mucho más avance en materia de derechos humanos, pero si vamos a transitar con el tema de la traición a la patria, por ejemplo, que no está en nuestra constitución, que creo que está en la constitución chilena, no sé, ¿no? Nosotros lo vamos a incluir en la constitución, porque lo que andan haciendo este par de tríos solicitando sanciones a Venezuela, en realidad es una sanción contra el pueblo, la sanción por el acceso, que sanciones no, son agresiones. La sanción es un instrumento del derecho internacional. La sanción fue lo que le impusieron a Milosevic por la matanza de musulmanes en el centro de Europa. Eso es sanción. Lo que Estados Unidos hace y Europa hace unilateralmente sin que ni el Consejo de Seguridad ni el Consejo de Derechos Humanos haya tomado ninguna decisión contra Venezuela, todo lo contrario. Todo lo contrario. El Consejo de Derechos Humanos ya se ha manifestado un par de oportunidades, pero cuando Estados Unidos lo apretan en el Consejo de Derechos Humanos, levanta un cañón en Medio Oriente, levanta un avión por allá cerquita de tal, para decirle al mundo, cuidado. Bueno, a nosotros, compañeros, para entregar el petróleo y para entregar este proyecto, la única forma es un golpe de Estado que deponga al compañero Maduro y ponga ahí a Leopoldo López, a Julio Borges, etc. Se gana el dinero que se gana. Ahorita, bueno, andan paseando y disfrutando de sus palacetes en Europa, etc. Pero a nosotros no vamos a dar marcha atrás. Esto es un rumbo que tomó y esto va como el tren que coge vías y usted le puede apagar la locomotora y el tren sigue.